el problema número 2, como ven ahí en la pantalla, lo que pide es el concepto del flujo eléctrico, es decir, la cantidad de campo que pasa a través de un área. Si lo han visto, no sé si lo han visto o no, ¿lo han estado viendo por lo menos los problemas, algo? Sí, yo sí vi Por el lo primer menos video. al video, por lo menos, digo, o sea, no digo que, no les pido más que eso. Bueno. Aparece el concepto de flujo eléctrico, que eso es lo que usa la ley de Gauss, y el flujo eléctrico ahora se define con una cosa nueva, que eso ustedes hasta el momento no conocían, es que este flujo, que es un escalar, flujo eléctrico, se define como el producto escalar de campo por vector área. Entonces aparece un nuevo concepto ahora para definir el flujo eléctrico, que es el vector área. El vector área es nada más y nada menos que un vector que vale el área de algo, por ejemplo el área de un cubo, de una hoja, de una esfera, y que tiene una dirección normal a la superficie. Entonces eso se pone con un versor n. Si ustedes ven el versor n, eso significa que ese vector es perpendicular a la superficie. Esto es normal. Cuando algo es normal en física, no se refiere a que sea normal como en la vida, sino se refiere a que es perpendicular. ¿Sí? Vamos a escribir bien esto. Esto n significa que esto es normal. Y normal significa perpendicular. Entonces, eso es todo lo extravagante, digamos, del vector área. El vector área es un vector que su valor es el área de lo que yo esté considerando. Y tiene una dirección que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Y por qué se introduce cuando quiero ver flujo? Vuelvo con la idea, el flujo que la cantidad de campo que pasa por un área. Por ejemplo, en el problema 2, la cantidad de campo que pasa por esta área, que es el que está en el video. ¿Por qué aparece el vector área? Porque el vector área me permite que yo pueda decir qué relación hay entre la dirección del campo eléctrico que pasa por un área y la dirección, digamos, qué dirección forma respecto del área por la que pasa. Entonces, yo, ¿cómo se llama? Le aplico, digamos, lo convierto al área en un vector para tener una relación de la dirección entre el campo y el área. Entonces, ¿con qué mido la relación entre el campo y el área? Con este nuevo vector que se llama el vector área. ¿Está bien? Que es siempre perpendicular a la superficie. Porque si ustedes ven lo que yo he definido acá, ¿sí? Bueno, esto ya no va más esta cosa. Si ustedes han visto acá, pero el mouse, ahí está. Esto es un producto escalar. Si ustedes se acuerdan, los productos escalares eran ¿qué cosa? Eran el producto de las normas, o las magnitudes de los vectores, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, ahí yo, al agregarle al área que sea vector, puedo decir cuál es la relación entre la dirección del campo y ahora esta dirección del área. ¿Por qué? Porque dependiendo el ángulo que formen entre los dos, tengo más o menos flujo. ¿Sí? Imagínense si el ángulo entre los dos fuera 90. Eso quiere decir que el campo pasa rasando a la superficie. No hay flujo, porque el coseno de 90 es 0. Entonces el campo no pasa a través de la superficie. Por eso yo necesito algo que me permita medir de cierta forma la relación entre la dirección del campo y cómo pasa por el área que estoy considerando. Por eso aparece este vector área. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea del vector área que sería? Sí, profe. Bien. Entonces, ese es el concepto eso es el flujo. ¿Sí? El flujo es el campo escalar por el área. Ahora, cuando este flujo es a través de una superficie cerrada, ahí es donde aparece la ley de Gauss. Entonces, el problema 2, cuando ustedes lo vean al video, se entiende perfectamente
y que hace un cálculo de esto, o sea, campo por área por el coseno del ángulo, nada del otro mundo. Fíjense que tenemos el área de la lámina, tenemos el campo y el ángulo que forma respecto del plano, que no es el ángulo que va a aparecer en el producto escalar, porque el producto escalar es el ángulo entre la normal, que es la dirección del área, y el campo. O sea, ¿cuánto será el ángulo ahí? A ver, ya lo pueden deducir rápidamente. El que va a aparecer 70. es 70. El ángulo que va a aparecer en el producto escalar es 70, no 20. Nada más. Un cálculo, ¿sí? Y lo que ustedes vean en el problema 2, que es el cálculo del flujo, lo aplican exactamente igual en el problema 1, que es muy tonto. Así que eso lo van a poder entender y con lo que yo les acabo de decir se entiende perfectamente. ¿Sí? Ahora, eso llevado a que esta, por ejemplo, esta lámina no es una superficie cerrada porque no contiene a nada. ¿Sí? Entonces, cuando lo convertimos en superficie cerrada, la famosa ley de Gauss de la que estamos hablando nos dice que el flujo eléctrico, si la superficie es cerrada, es igual a la carga neta que está dentro de la superficie sobre epsilon 0. ¿Se entiende? O sea, tiene una consecuencia que la superficie sea cerrada, y es que la carga, ese flujo lo puedo calcular directamente sin necesidad de hacer el producto de campo por área, como la carga neta dentro de esa superficie dividido en epsilon 0. Entonces, por ejemplo, en el problema 3, le planteo un ejemplo porque no es nada del otro mundo, pide calcular los flujos a través de estas 5 superficies que me marca el problema, que son las de distinto colorcito. Y me dice acá cada superficie qué carguita es la que tiene adentro. ¿Sí? Entonces, usando este resultado de la ley de Gauss, yo puedo calcular esos flujos directamente. Entonces, por ejemplo, el flujo, si fuera de la superficie S1, sería la carga que está dentro de S1, que es Q1, que de acuerdo al problema vale 4 nanocoulomb, dividido en el epsilon 0, que es la constante, que ya la conocemos al valor, que era esta. ¿Sí? Y ese resultado, así tan sencillo de dividir la carga encerrada en el epsilon 0, es el flujo eléctrico a través de esa superficie. Que no sé cuánto da en este caso, si lo quieren calcular. Profe, ¿Mm? ¿puede ser 4,51? No, fíjense bien. Hagan bien los cálculos. 4,51 no. Chequen bien. 4,52 por 10 a la menos 22. No, están poniendo mal los números en la calculadora. Fíjense. 451. 450, y creo que Sí. es 52 porque se puede 52. redondear. El 451,97. Claro, eso es 452. ¿Sí? Pongan bien los valores. Es 10 a la menos 9 arriba, dividido en un número que tiene 10 a la menos 12. Esta división no puede dar menos 22 ni ninguna de esas cosas, porque menos 9 dividido en 10 a la menos 12 se restan los exponentes. O sea que hubiera quedado un 10 al cubo, más o menos. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, y fíjense que es flujo eléctrico, que es cantidad de campo por unidad, que pasa por el área. Entonces, si ustedes ven acá simplificando estos coulomb, me quedan newton sobre coulomb, que era el campo, por metro cuadrado, que es superficie. Esa no tiene ninguna unidad con nombre raro, digamos, el flujo eléctrico.
¿Se comprende la idea de cómo me permite el resultado? Este es el resultado de la ley de Gauss, que dice que el flujo, si la superficie es cerrada, solo depende de la carga que esté adentro. Ese concepto básico, el que se usa para poder resolver. ¿Sí? Lo Sí, mismo profe. va a pasar con cualquiera de estas superficies. Todas estas, tengo que fijarme cuál es la que está adentro. A ver, por ejemplo, la 1 y la 2 tienen distintos signos. Entonces, si yo voy a ver a través de la 3, por ejemplo, el flujo de la superficie 3, tengo de carga neta, por un lado la 1, que tiene este valor positivo, y si le sumo la 2 tiene un valor negativo. ¿Sí? Eso dividido en el epsilon 0. ¿Está bien? Entonces, cuando dice carga neta, es la suma de las cargas. Eso es carga neta. Fíjense, si lo hacen este resultado, que no sé cuánto da, le va a dar un número negativo. ¿Sí? Porque este 4 menos 7, 8 va a dar un número negativo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiere decir que el flujo sea positivo o que el flujo sea negativo? Que el flujo sea positivo quiere decir que el campo atraviesa, es saliente a través de la superficie. Y en cambio, si me da un flujo negativo, lo que me está diciendo es que el campo está entrando en la superficie. ¿Sí? Y eso no es raro de pensar, porque la carga es negativa. ¿Se acuerdan que la dirección del campo eléctrico de la carga negativa apuntaban hacia la carga negativa? Entonces, cuando ustedes tengan una superficie y adentro hay una carga negativa, el campo va a pasar para adentro de la superficie. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso tenemos flujo entrante o flujo saliente. Profe, una duda. Sí, Las diga. unidades del epsilon 0, Sí. ¿es Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado o Newton sobre metro cuadrado? No, es el Coulomb cuadrado dividido en el Newton multiplicado por el metro cuadrado. Ahí como está, ahí como la escribí yo acá. Aquí la ve. ¿Sí? Es la unidad inversa de la constante de Coulomb K. La Coulomb K era Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Bueno. Pero como yo soy muy bonito, ni quién me va a creer. ¿Dónde está? Les voy a pasar, ya lo escribo acá en el chat, este problema ya resuelto en video, pero que yo lo hice para otra facultad donde doy clase. Por eso no está no está en el Classroom ni en el aula virtual, porque no es un video que está hecho para otra facultad, que es la UNSTA. Profesor, ¿Qué? ¿Por qué dice sala de espera acá? el ejercicio ese que dice superficie 3 sería menos 881. Si da menos 881, no sé cuánto da. A ver, ya me fijo. No, da menos 429. El 3 da menos 429. Sí, ahí está el resultado en el práctico. Este número da menos 429. Sale eso, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. De todas formas, ahí se los paso completito, digamos, a este ejercicio resuelto para toda la superficie. Nada, es como redundante la resolución, pero bueno, ahí lo tienen para que lo tengan. Lo único que hay que hacer es calcular para cada una de esas. Entonces 429 dice que da.
Inclusive, el video ese que les paso tiene toda una introducción sobre, a ver, me parece que tiene una introducción. Ya les digo. La teoría al principio del problema y después te han hecho los cálculos que son muy sencillos. Oh, está re bueno el video, ni me acordaba porque lo he hecho el año pasado. Porque en sí el problema es muy sencillo. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos hasta ahora? ¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? Sí, profe. Bien. Sí. No estamos, creo que, o sea, por supuesto les falta más desarrollo teórico a lo que le estoy diciendo, pero estamos usando los resultados de la teoría respecto de qué es lo que dice la ley de Gauss, así que no van a tener problemas por lo que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, ahora el problema 4, vamos a hacer el problema 4, que le va a servir para que aclaremos conceptos, ¿sí? Entonces, respecto de la ley de Gauss, que también ya los aprendo. Entonces, la ley de Gauss, que me dice que el flujo a través de una superficie cerrada, esa superficie cerrada es una superficie que yo me la imagino, ¿sí? Porque es una herramienta que uso para encontrar la relación entre el campo y la carga. Entonces, al ser una superficie imaginaria, el resultado de la relación entre el campo y la carga no puede depender de esto que yo estoy usando para facilitarme el cálculo, ¿sí? Sería como un artilugio matemático, no me puede depender el resultado del artilugio que yo use, porque el resultado es, usted tiene tal cuerpo cargado y ese cuerpo cargado tiene un campo que depende de esto y de esto. No puede quedar el resultado dependiendo de esta superficie que yo me imagino a través de la cual pasa el campo y que me permite como herramienta encontrar la expresión del campo. ¿Se entiende? No puede depender de la superficie cerrada que yo me imagino para resolverlo. Entonces, en este problema, el número 4, dice que usted tiene una carga puntual en el centro de una superficie gaussiana esférica. ¿Sí? O sea, yo me imagino alrededor de la carga puntual una esfera, ¿sí? Y a través de esa esfera pasa el campo de la carga puntual. Si yo cambio la superficie, que es una esfera, por un cubo, ¿sí? El flujo eléctrico no se tiene que ver influenciado. Entonces, en este problema 4, donde dice, bueno, si usted cambia por un cubo en vez de ser una esfera, el flujo no cambia. Porque volvamos al resultado que hemos dicho recién de la ley de Gauss, que el flujo dice que es la carga neta sobre epsilon 0. Entonces, acá en este resultado no aparece bajo ningún concepto la superficie por la que está pasando el campo. Entonces, no me importa si pasa a través de una esfera, de un cubo, de un prisma, de un cilindro, el flujo solo depende de cuánta carga hay. Así que si yo cambio la superficie por la que estoy haciendo pasar el campo, que encima es una superficie imaginaria, la cambio de forma, no me cambia para nada el flujo. ¿Sí? Tampoco cambia el flujo si la carga no está en el centro de la superficie, porque no dice nada. Simplemente dice que haya una carga adentro. ¿Dónde está la carga? No me importa. Entonces, si yo desplazo la carga del centro, tampoco cambia el flujo. ¿Lo van viendo de acuerdo a la ecuación que tenemos acá? Que esta es la ley de Gauss. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo esto que me están preguntando no aparece en el resultado. Ahora, si yo coloco en el C, dice la carga fuera de la superficie, ¿voy a tener flujo? ¿Hay alguna carga encerrada ahora? No. No. Entonces cambia el flujo y sí, porque si ahora yo la saco a la carga, ya no hay flujo. Tiene que haber alguna encerrada. Si no hay encerrada, no hay flujo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe.
Ahora, si coloco una segunda carga dentro de la superficie, ¿ustedes qué piensan? Se me traba la lengua. Y sí, porque la carga neta cambia. Exactamente, muy bien. Sí hay un cambio del flujo. Si la carga se triplica, También. claro, se cae de maduro porque es la misma historia. Y si ahora el radio de esta esfera imaginaria es el doble, cambia el flujo, vean la expresión, depende del algo de la superficie imaginaria. Y Y no. sería no. No, No, exactamente no, porque no depende de la superficie imaginaria. Esa superficie que se llama gaussiana, la superficie imaginaria, es una herramienta que yo uso para encontrar la relación entre el campo y la carga. Porque acuérdense que para nosotros básicamente lo que usamos esto es para encontrar la ecuación de los campos eléctricos de cuerpos que no son puntuales. ¿Sí? Entonces quiero llegar a algo que diga E igual a algo. ¿Está bien? Entonces ese campo solo depende de cómo es el cuerpo cargado y no depende de la superficie que yo le invento a la vuelta para ver cómo pasa el campo de por ahí. No, no tiene que depender de eso. No debe. ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Entonces, a este problema 4, en el práctico le sigue un problema número 5, que está resuelto en los videos, que es aplicar la ley de Gauss el resultado de la ley de Gauss, a un cuerpo que tiene una forma cilíndrica. ¿Sí? No les voy a complicar la vida, les voy a dejar que eso después que lo vean al video y después que lo terminen de ver en la teoría, pero lo que tienen que saber es que cuando el cuerpo tiene una forma cilíndrica, lo recomendable es usar como superficie gaussiana también un cilindro. Y esa herramienta me permite llegar a mí al resultado de cuál es el campo de un cilindro cargado. ¿Sí? Que yo se los adelanto, está acá. Cuando ustedes tienen un cuerpo que tiene una simetría cilíndrica, como por ejemplo un alambre finito, o un cilindro que ya es más gruesito, que yo puedo estar adentro y afuera del cilindro, el campo eléctrico de un alambre o de un cilindro visto desde afuera, aplicando la ley de Gauss para resolver, que eso ya lo van a ver, queda de esta expresión que está acá. Fíjense que me queda esto que está acá, me dice que el campo eléctrico de un cilindro afuera, o un alambre, depende de este sigma. ¿Ustedes se acuerdan que era el sigma? Hemos hablado de este sigma. Este sigma es nada más y nada menos que el valor de la carga que tiene el cuerpo dividido en el largo del cuerpo. Eso se llamaba densidad lineal de carga. Ya lo hemos mencionado antes. ¿Sí? Entonces, la ley de Gauss me dice, cuando usted tiene un cilindro, algo que tenga una forma cilíndrica, el campo que genera, la ecuación que me va a permitir calcular el campo de ese cilindro, depende de, bueno, 1 sobre 2pi epsilon 0, que esas son las constantes que conocíamos, depende de el lambda, que es la carga total dividida en el largo, porque es cilíndrico esto, y depende de 1 sobre la distancia al alambre o al cilindro. Este R, ¿qué distancia? Por ejemplo, acá está, ¿qué distancia hay del alambre a un punto donde quiero saber qué campo genera? Eso es el R que está ahí. Repito, ¿esto de dónde sale? Sale de aplicar la ley de Gauss para un cuerpo que tiene forma cilíndrica. ¿Qué quiere decir esto de aplicar la ley de Gauss? Significa que yo resuelvo el flujo que genera un cuerpo cilíndrico y en función de ese flujo encuentro cómo es el campo.
La noción, la idea está. Sí, profe. Bueno, ahora la forma en cómo se resuelve la ley de Gauss, eso se lo voy a dejar ya para... No me voy a poner ahora, porque si no tengo que dar una clase teórica ahora y no es lo que corresponde, no me corresponde a mí. Pero sí sepan de dónde es que aparecen estas cosas. Entonces, este resultado que está acá, esta ecuación, esta fórmula, como le quieran llamar, es la que va a utilizar y se va a utilizar en el video para resolver el problema número 5. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lo vean, y que encima los problemas también tienen sus introducciones teóricas, entonces si ustedes ven los videos, no es que van a estar así como Adán en el Día de las Madres, como se dice, pues tiene su introducción teórica para ver de qué se trata. ¿Está bien? Entonces se los dejo, le corresponde también verlo, a ver de qué se trata, para no atosigarlos ahora que están descubriendo esto que es la ley de Gauss. Por lo menos me siguen hasta ahora. Sí, profe. Sí. Bueno. Bien. Haciendo la misma historia, viendo a ver cómo es el flujo de un cuerpo, por ejemplo, de una placa que tenga carga eléctrica, y veo qué flujo genera. Si resuelvo eso, encuentro también la ecuación, la fórmula del campo de una placa cargada, que ya la vamos a usar ahora en el problema número 7. Ese campo de una placa cargada también aparece en el problema número 6, que como también soy muy bueno, y exclusivamente para ustedes, eso le dice a todas, como dice, les voy a, ¿dónde está? Me perdí el práctico. Les regalo, por Qué el mismo generoso, precio, profe. por el mismo Gracias. precio, les regalo el problema número 6 también resuelto en un video de la otra facultad, que en Gauss aplicada a una placa cargada. Y entonces eso me da como, cuando hago eso, veo qué flujo genera una placa cargada, encuentro cómo es la fórmula del campo de una placa cargada. ¿Sí? Bueno, ese resultado lo vamos a usar ahora en el problema número 7, que es el que sigue. Entonces vamos a ver qué dice esto. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora, chicos? Sí, profe. ¿No están excesivamente perdidos, por lo menos? Que es lo que me importa. Más o menos, profe. Zafa. Pero se lo voy haciendo al cuentito yo para que les sea más fácil. Después van a ver cuando completen, digamos, con la explicación teórica más concienzuda, ustedes ya saben el final, de spoileado el final, digamos. Pero cómo se llega a eso y van a ver, van a entender que no hay nada del otro mundo. ¿Sí? No es un cuco la ley de Gauss, como dice. Uy, ¿qué pasó acá? Esto quería hacer. Bueno, vean, vamos a ver el problema 7. El problema 7 dice una placa infinita. Bueno, empezamos con un tema acá de qué quiere decir placa infinita. Entonces, placa infinita se está refiriendo a una, ¿cómo se le dice? Un modelo de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando dice placa infinita, en realidad lo que está queriendo decir es que el tamaño de la placa, ¿cómo será respecto de la distancia a la que quiero calcular o usar las ecuaciones de los campos? ¿Qué opinan ustedes?
Muy grande. Claro. La placa infinita lo que se refiere es que el tamaño es mucho más grande que la distancia a la que yo quiero calcular el campo que hace esa placa. Que es la misma simplificación que hacemos cuando decimos carga puntual. ¿Sí? Carga puntual es a la inversa, digamos. La carga puntual es que el tamaño de la cuestión es mucho más chica que la distancia. ¿Sí? ¿Está bien o no? Entonces, placa infinita al revés. El tamaño es mucho más grande que la distancia. Bueno, dice que esta placa infinita tiene una densidad uniforme de carga, me da ese número. ¿Eso qué es lo que me está dando ese sigma? Lo que me está diciendo es, ese valor es cuánto es la carga total que tiene la placa dividido en el área de la placa. Eso es lo que se llamaba el sigma, que sí lo hemos nombrado antes, que es la densidad superficial de carga. Entonces, es decir, bueno, esta placa tiene tantos coulomb, lo divido en tantos metros cuadrados que tiene de área, y ese valor es la densidad sigma. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Dice que arriba de esa placa cargada, a ver, si la placa tiene carga, ¿qué es lo que hacen todos los cuerpos cargados? Generan campo eléctrico a su alrededor. O sea que la placa cargada está modificando el ambiente que lo rodea, generando un campo eléctrico. Eso clarito, sin necesidad de saber nada de ley de Gauss, porque ya lo venimos diciendo hace rato. Bueno, dice que arriba de esta plaquita, que acá le he dibujado con esta cosita celeste, hay una pastillita, o sea, un cuerpo, que tiene una masa, que está a una cierta distancia, a 0,866 metros de altura respecto de la placa, y que esta placa tiene una carga negativa, perdón, la pastilla tiene una carga negativa. Y la placa, fíjense del valor, tiene, si la densidad es positiva, quiere decir que la carga que le han repartido es positiva a la que está arriba de la superficie. Pregunta con qué rapidez llega la placa, y que solo tengamos en cuenta la atracción electrostática. ¿Qué es lo que estoy descartando cuando dice solo lo electrostático? ¿Qué es lo que no considero? ¿Peso, profe? Exactamente. No considero el peso. No el peso argentino, sino el peso de la pastillita. El peso argentino no tiene. A ese no lo consideramos nunca ya. Bueno, entonces si la pastillita es negativa y la placa es positiva, ¿qué le hace la placa a la pastilla? ¿Qué hace? La trae, profe. La atrae, exactamente. Por eso es que la acelera hacia abajo y llega con una determinada velocidad, que no es la velocidad de caída nomás, porque ya me han dicho que el peso ni lo considere. ¿Y por qué no considero el peso? Y porque la fuerza eléctrica es mucho más grande que el peso, ya lo hemos visto en otro problema eso. Entonces, es mucho más fuerte la interacción eléctrica que la interacción gravitatoria. Nada más. Bueno, entonces si quiero rapidez el valor de la velocidad, tenemos que recurrir a ecuaciones de movimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál será la que nos conviene? Y la ecuación de movimiento donde no aparezca qué término, algo que tenga que ver con el tiempo que no tenemos por ningún lado. Entonces la más común y el caballito de batalla es esta, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno esta? Primero, que dice que la pastilla está en reposo, o sea, yo la dejo caer. Quiere decir que su velocidad inicial es 0. Este término no lo consideramos. Y la variación de altura es esta altura que yo tengo acá. Entonces, en definitiva, la velocidad con que llega abajo es 2 veces la aceleración con que cae de una determinada altura, y a esto le aplicamos la raíz. Ahora, de matemática, cuando despejamos un cuadrado como raíz, esto puede ser más menos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno,
¿Es más o menos la velocidad final? ¿Qué signo le pongo? Menos. Por Menos. el vector hacia abajo. Exactamente. Como la velocidad hacia abajo, me tengo que quedar con el resultado negativo acá. Se podría decir como si fuera que se va desacelerando, ¿verdad? No, no se va desacelerando, al contrario, se va acelerando. Porque miren la interacción entre la pastilla negativa y la placa positiva, hay una fuerza hacia abajo de atracción, entonces lo acelera más todavía. No se desacelera. La velocidad negativa lo que indica es que se mueve hacia abajo. Eso quiere decir el menos. ¿Se acuerdan de vectores? El vector que iba hacia abajo o hacia la izquierda se lo usaba negativo, y el que iba a la derecha y para arriba era positivo. ¿Se acuerdan de esa convención? Sí. Eso se ve desde el cursillo ya y se va usando eso. Entonces, me quedo con el signo negativo porque eso me dice que el cuerpo está cayendo. Si yo le pongo el signo positivo, estoy diciendo que la pastilla se está yendo para arriba. Y no es la cosa que está pasando. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Ahora, ¿quién le provoca la aceleración a esta pastillita? La interacción electrostática. Entonces nos acordemos que decía don Newton que la suma de todas las fuerzas era igual a masa por aceleración. Entonces acá la aceleración va a ser igual a la única fuerza que estoy considerando que es la eléctrica dividido en la masa. ¿Sí? Esa es la fuerza que le provoca la aceleración a la pastilla para que caiga hacia abajo. Ahora, ¿quién provoca la fuerza eléctrica? El campo de la placa que está actuando sobre la pastilla. Entonces nos acordemos de la otra cuestión que decía que el campo eléctrico era igual a la fuerza sobre la carga. Por lo tanto, la fuerza eléctrica en este problema va a ser el campo en el que esté por la carga. ¿Sí o no? Eso ya habíamos visto en campo eléctrico. Sí. Si junto estas dos cosas, me queda que la aceleración va a ser el campo por la carga sobre la masa. ¿Sí? Eso es matemática. Bueno, ¿el campo de quién es? El campo es de la placa esta infinita que tengo. Entonces ahí entra en juego la ley de Gauss recién. Que la ley de Gauss dice que el campo eléctrico de una placa infinita se calcula. Este es el resultado que sale de hacer la ley de Gauss, que eso ya lo descubrirán ustedes, nosotros lo usamos el resultado. Este campo es igual a la densidad superficial de carga dividido en 2 veces epsilon 0. Ese es el resultado de calcular el flujo usando, la herramienta del flujo de una placa infinita. Me lleva a mí la ley de Gauss a encontrar la relación entre campo y carga, que es lo que quiero para lo que uso la ley de Gauss. Me sirve para encontrar la relación entre el campo y la carga que lo genera, de un cuerpo que no es puntual ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué le ven a esta ecuación? Que ya la verán de dónde aparece. Esta ecuación, ¿qué le encuentran de sospechoso? ¿Qué le ven que le falta? O no está, mejor dicho, no es que le falta, sino que no aparece en la ecuación. Hay algo ahí que no está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le falta? A ver si son pícaros. ¿La distancia? Ajá, no hay ninguna distancia en esa ecuación, ¿no es cierto? No hay ningún R, ninguna distancia a la placa, nada. ¿Estará mal? No, no está mal. Lo que me está diciendo a mí es que si yo estoy muy cerca de la placa que es muy grande, el campo es uniforme y no depende de cuánto de lejos esté, siempre y cuando no me vaya a abusar, digamos, de la distancia. ¿Sí?
Entonces, esto ya me va adelantando que cuando yo tengo placas cargadas y la distancia a la placa es muy chiquita, es una forma de conseguir campos uniformes. ¿Sí? Y efectivamente eso es lo que se ve en la ecuación. No depende de la distancia. Está buenísimo eso. Pero tiene su límite eso, no puede ser, no es siempre. Es cuando estoy cerca de la placa. Bueno, entonces, ¿para qué uso este resultado? Que esto es lo que me dice Gauss. ¿Sí? Este es el resultado de la ley de Gauss. Lo combino con esto, entonces la aceleración me va a quedar, donde dice campo, pongo esto, me va a quedar sigma, la carga, abajo me queda 2, epsilon 0 y m. Y ahora sí ya tengo todos los datos que me da el problema para calcular la velocidad con que llega la pastillita. Entonces me va a quedar 2 veces la aceleración por la altura, y de esto es la raíz y la parte negativa. El 2 con el 2 obviamente se va, y me queda. Bueno, veamos los datos, a ver cuánto era el sigma. 6,42 por 10 a la menos 7, entonces tengo 6,42 por 10 a la menos 7. Estos son coulomb sobre metro cuadrado. Por la carga de la pastillita, que es 3,69 por 10 a la menos 6. Coulomb. La altura 0,866 metros. Y todo esto dividido en epsilon 0 y la masa de la pastilla, que es 4,75 gramos, lo paso a kilo. A todo esto le tengo que calcular la raíz y le pongo el resultado negativo. A ver cuánto será que sale todo eso. ¿Cuánto da? 6,98 me da a mí, profe. Ajá. ¿Y alguien más? Menos. Menos, ¿sí? A mí igual. 6,98. Bien, ahí. Bien, perfecto. Frías también pone ahí en el chat. Bien, y creo que es lo que da, porque ustedes tienen los resultados a mano. Ya me fijo, yo no lo tengo acá. 6,98, hacia abajo, sí, efectivamente. Por eso el menos ahí para decir que va para abajo. Muy bien. Entonces lo que usamos acá de la ley de Gauss es el resultado de la relación entre el campo y la carga de una placa infinita. Que cuando la placa es infinita, que obviamente sabemos que infinito no existe, sino el tamaño nos da independiente de la distancia. ¿Está bien? Bueno, una consecuencia de que la ley de Gauss nos diga que el flujo es igual a la carga neta sobre epsilon 0, es que eso me permite a mí deducir que cuando yo tengo cuerpos conductores y le doy la carga al cuerpo conductor, por una interacción electrostática la carga termina en la superficie del conductor.
Entonces la ley de Gauss ahora me explica que si yo miro dentro de un conductor, el campo es cero. Porque dentro de un conductor, si yo me imagino cualquier superficie gaussiana adentro del conductor, esa superficie gaussiana nunca va a tener una carga neta encerrada, porque está toda en la superficie del conductor. Entonces, con la ley de Gauss yo encuentro y deduzco que dentro de un conductor el campo es cero. Entonces yo tengo, por ejemplo, una esfera maciza metálica. Cuando yo le dé carga, al ser metálica, los metales son conductores, la carga de esa esfera maciza va a estar solo en la superficie de la esfera maciza. Por consiguiente, aunque sea maciza, adentro no hay campo, porque no hay carga en un conductor. O sea, la carga neta, dentro de cualquier superficie gaussiana que me imagine, no va a ser cero. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bien. Entonces ahora ya sabemos que cada vez que a nosotros nos digan que tenemos un conductor con carga, eso significa que adentro no está la carga, está en la superficie y que el campo eléctrico adentro de ese conductor es siempre cero. ¿Sí? De cualquier conductor es siempre cero. Bueno, eso me permite a mí contestar en el problema número 8, que tengo una varilla de metal larga y recta que tiene un radio. O sea, en realidad tengo un cilindro cargado, ¿sí? Y me pregunta, ese cilindro tiene un radio de 5 centímetros. Y me pregunta en uno de los problemas qué campo hay a los 3 centímetros del centro de la varilla. Entonces díganme ustedes qué campo hay adentro de este cilindro de metal. O sea, los 3 centímetros. ¿Cuánto vale ese campo? 0. 0. ¿Sí? Ni siquiera lo tengo que calcular. Ya con el hecho de que el problema me diga que iba a ser acá. En el problema me dice que es metal, yo sé que adentro el campo es 0. ¿Sí? Entonces, a los 3 centímetros, el punto A, el campo es 0. Y a los 10 centímetros, ¿estoy adentro o afuera del cilindro? Si tiene un radio de 5 el cilindro. ¿Qué opinan? Esta distancia 10 centímetros, ¿es adentro o afuera del cilindro? Afuera, profe. Afuera. Entonces, desde afuera, los cilindros se comportan con este campo, o sea, el campo es ese. Entonces lo calculo, 2pi, el épsilon 0, ¿sí? 1 sobre eso. El lambda, que es la densidad, perdón, no es menos 6, es menos 9. Acá son menos 9 coulomb por metro. Esa es el lambda. Y la distancia son 10 centímetros porque está medida desde el centro del cilindro. Lo pasamos a metro. Y ahí me va a dar el campo que tengo a los 10 centímetros del cilindro. Afuera, decía Fenoglio, sí, está bien. Contestaba que estábamos afuera. ¿Cuánto dará esto? A ver. Fíjense que acá tenemos estos metros cuadrados, se van con este y con este. Este coulomb se va con uno de estos y me queda el campo en newton por coulomb.
¿Cuánto dará ese campo entonces? A ver si coincide con lo que dice el ejercicio que da. Tres por 10 a la menos 7, dice acá el compañero. No, no da eso. Sí está el resultado en el práctico, pero no es 3 por 10 a la menos 7. Frías. 4,17 por 10 a la menos 20 me da. Tampoco dice que es lo que sale. A ver, salvo que yo tenga, que estén mal los números. Tenemos 30 por 10 a la menos 9 sobre 2 pi epsilon 0. Y tenemos, dice, no da ese número. Está ahí en el práctico. Dice que da 5.400. ¿No le sale 5.400? 5.395. Sí. Ahí está. A mí también me queda 5.395. Bien, eso ya más cerca del 5.400 redondeado que da el resultado. 5.395. Ahí está. Ojo, ahí está Pérez también ha puesto, Lucas. Ojo con la calculadora, porque les estoy viendo que están como, no sé, poniendo los números mal en la calculadora. Me están dando resultados que no son ni cerca. Así que ojo cómo se escriben en la calculadora estos números para sacar el resultado, ¿no? Ah, Fría dice que le había errado, sí, por bastante le había errado. Bien, entonces fíjense qué es lo que hemos hecho. Simplemente hemos visto en el problema, a ver cómo es la forma de este conductor, de este, perdón, elemento cargado, es un cilindro, porque me están dando un grueso, un radio del cilindro, entonces me están diciendo, bueno, este cilindro tiene un grosor. Entonces, bueno, me remito a ver los resultados de cómo se calcula el campo eléctrico de un cilindro y lo aplico. ¿Sí? Y para en la otra distancia de 1 metro, la diferencia va a ser que acá va a tener dividido en 1 metro y no en 10 centímetros. Nada más. Que de acuerdo al problema sale cerca de 540. Más o menos. Profesor, ahí no hay que ver lo de las cifras significativas, porque los números tienen 3 y nuestro resultado tiene 4. Exactamente. Estaba esperando que alguien diga algo. Entonces, ¿cómo escribimos esto? 5,40, 5,40 Bien. por 10 a la 3. Exactamente. Ahora sí. Sí, tiene toda la razón, porque ese número que estamos dando tiene 4 cifras y todos los valores tienen 3. Entonces estamos dando un poco de más. Para cubrirnos de ese poco de más que estamos dando, por eso lo redondeamos a 5,40. ¿Estamos bien ahora o no? Sí, profe. Uh-huh. Bien. Bueno. Y de ahí nos estaría solamente nos falta hablar del problema número 10, que el problema número 10 tiene una configuración de una esfera aislante que está dentro de un cascarón grueso conductor. La esfera aislante tiene carga, y como es aislante, ahí sí la carga la puedo distribuir en todo su volumen. Por eso dice el enunciado que una densidad uniforme de carga, ¿dónde está? Rho. Esto que me diga Rho ahí, en el enunciado, me está diciendo que la carga está distribuida en todo el volumen de la esferita S. ¿Está bien? O sea que adentro de esa esfera sí tiene carga, de la esfera aislante.
Y la cáscara de afuera dice que es conductora, pero además de ser conductora, dice que está descargada, o sea que no tiene ninguna carga neta. ¿Sí? No, la esfera de afuera no tiene ninguna carga extra. Y nos pide que nosotros vayamos diciendo el campo que hay en todas estas zonas, adentro de la esfera aislante, en el hueco, adentro del conductor y afuera del todo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que plantea el problema? ¿Qué quieren que hagamos? Bueno, resulta ser que aplicando la ley de Gauss a un material que en todo su volumen tiene la carga distribuida, y si encima tiene forma esférica, resulta ser que la ley de Gauss me lleva a este resultado que tengo acá. Este resultado que tengo acá me dice cómo calcular el campo eléctrico dentro de un material que tiene forma esférica y cuya carga está distribuida en todo el material. O sea, que en este problema, el punto A me dice, usted ubíquese en una distancia que sea más chica del radio de la esfera que está adentro. Esa es la condición. Entonces, cuando usted está ahí, el campo eléctrico en cualquier punto dentro de la esfera aislante es la constante K, que es el 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga total que tiene esa esfera, dividido en el radio de la esfera al cubo, y multiplicado por la posición R, que es una posición cualquiera entre el centro y algún punto ahí. Esa distancia es el R, S. Siempre y cuando no me salga de la esfera aislante. Entonces, esfera con carga distribuida en todo su volumen, el campo adentro se calcula con esta ecuación que sale de aplicar la ley de Gauss. ¿Nos entendemos? ¿Se entiende qué quiere decir eso? Sí, profe. Bueno, esa misma ley de Gauss aplicada al cuerpo esférico, pero visto el cuerpo esférico desde afuera, que sería ubicarme entre A y B, o sea, es un punto acá, entre A y B, estoy en el hueco. Si el cuerpo es esférico, desde afuera, no importa si la carga está en la superficie o en todo el cuerpo distribuida, el campo eléctrico desde afuera se ve como la misma forma que tenía el campo de un cuerpo puntual. La constante por la carga sobre 1R cuadrado, sobre R cuadrado. Esa era la misma ecuación, la misma fórmula del campo de un cuerpo de una carga puntual. Bueno, la ley de Gauss nos lleva a esta conclusión buenísima, que si el cuerpo es esférico, aunque sea grande, cuando yo lo veo desde afuera, el campo desde afuera se puede calcular con la misma ecuación del campo de una carga puntual. Con la salvedad que solo vale desde afuera del cuerpo, no adentro. Porque adentro hay que ver de qué tipo de cuerpo cargado es para saber qué campo tengo adentro. Si el cuerpo es conductor, adentro no voy a tener campo, y si no es conductor y tiene carga, es la ecuación que acabamos de usar antes que esta. ¿Se entiende la idea? Estamos usando el resultado, esto es lo que sale de la ley de Gauss. Con tanta buena suerte que los cuerpos esféricos vistos desde afuera me generan un campo que tiene la misma expresión del campo de una carga puntual. Una linda conclusión. ¿Hasta ahí me han seguido? ¿Puedes repetir, profesor, la conclusión? No lo escuché bien. Nada, que eso, que la fórmula que obtengo de aplicar la ley de Gauss es que cualquier cuerpo esférico, aunque sea grande, que tenga carga, desde afuera del cuerpo esférico, el campo eléctrico, la fórmula es la misma de la carga puntual, afuera del cuerpo esférico. Eso. Perfecto. Bueno, ahora nos tenemos que ubicar a dónde, porque eso es lo que nos pide el problema. Ahora tenemos que estar entre B y C.
¿Qué es entre B y C? Entre B y C es algún punto adentro de la cascarita. ¿Me siguen hasta ahí? La cascarita es conductora, pero estaba descargada. Quiere decir que tiene, y ya hemos hablado de esto, descargado significa que tiene tantas cargas positivas como negativas. Porque nada es que no tenga carga. No existen las cosas que no tengan carga, sino lo que tiene, a lo sumo, es que la misma cantidad de la positiva y la negativa. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que el cuerpo de adentro tiene en total una carga Q. Y esa carga va a empezar a actuar sobre todas las cargas que hace que esto sea descargada la cascarita. Entonces va a empezar a funcionar la fuerza electrostática, esa de atracción y repulsión. Entonces lo que va a generar es que esta carga que está adentro va a hacer que se cargue la superficie con una carga contraria de signo de la que tiene adentro. Entonces si la de adentro es positiva, acá en esta superficie va a aparecer una carga negativa que va a ser atraída por esta que está acá. ¿Se entiende la idea? Como adentro hay una carga, esa carga empieza a atraer a las que tiene la cáscara, que son tanto positivas como negativas. Pero bueno, le atrae a la del signo contrario. Entonces, si la de adentro es positiva, va a aparecer acá, porque hasta ahí llegan, no pueden saltar volando, llegan hasta la superficie, la misma cantidad, pero de negativa. O sea que la superficie interna se carga ¿con qué? Con una carga menos Q. ¿Se entiende? Por la electrostática, por la atracción y la repulsión de carga. ¿Me siguen con eso o no? Sí, profe. Entonces, si yo me paro acá adentro, ¿qué carga veo para atrás mío? ¿Qué carga neta veo para atrás mío parado ahí adentro de la cascarita? ¿Cuánto veo a mi espalda de carga en total? A ver, piensen. ¿Qué veo atrás mío? ¿Cuánta carga en total veo atrás mío? ¿Y? Hola. Parado dentro de la cáscara, ¿cuánta carga veo a mis espaldas? Menos Q, profe. ¿Solo esa? ¿Y la que tiene adentro qué pasó? La pelotita de adentro, ¿tiene carga o no? Sí, ¿Y entonces cuánto veo en total yo? 2 cargas. ¿Cuáles? Menos Se cortó. Q. Veo la menos Q y la Q, ¿o no? Estas dos no están detrás. Sí. Sí. Como dice Vaca, veo 0, ¿o no? Porque si yo sumo, la de adentro tiene Q, y la superficie de adentro ahora tiene menos Q porque la trajo la que está adentro hasta ahí. Entonces, si yo me paro aquí, a mis espaldas veo en total una carga 0, ¿o no? Sumen. Q menos Q es 0. O sea que, ¿qué campo tengo ahí adentro de la cascarita si la carga neta es 0? 0, profe. 0. Y eso está en consonancia con que estamos parados dentro de un conductor. Y hemos dicho que dentro de los conductores la carga era 0. El campo era 0, perdón. Entonces, por la interacción eléctrica, esta carguita de adentro hace que aparezca en la superficie interior la misma cantidad, pero de signo contrario. Y si el conductor es neutro, ¿qué va a aparecer en la superficie de afuera entonces?
Si adentro ha aparecido menos Q, ¿qué tengo que tener afuera? ¿Qué opinan? Acuérdense que la cáscara tiene, la suma total de carga es 0. Y ahora se ha separado menos Q a la parte de adentro. ¿Qué queda en la parte de afuera? ¿Más Q, profe? Claro, queda más Q afuera. ¿Y por qué queda afuera y no adentro? Porque es un conductor. Y las cargas en los conductores están en las superficies nada más. Entonces por eso en la superficie de adentro aparece menos Q, y para compensar que se ha separado, en la superficie de afuera tiene que estar más Q. Cuestión que el conductor sigue siendo neutro, porque menos Q adentro y más Q afuera da 0. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque no van a aparecer por arte de magia cargas que no estaban. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Y ahora pensemos. No tenemos que ubicar la última parte, dice que nos vayamos afuera de todo. El R es mayor que C. ¿Qué veo desde afuera? Veo una pelota que tiene carga Q y veo una cáscara que no tiene carga. O sea, desde afuera, ¿qué se ve? ¿Qué es lo único que vale afuera de todo? ¿Perdón? Q. Exactamente, desde afuera de todo es como que la cáscara no está. Solamente veo la carguita de la pelotita esta aislante. Entonces estoy viendo el campo eléctrico de un cuerpo esférico desde afuera, que me dice la ley de Gauss que el campo eléctrico de un cuerpo esférico desde afuera es como la misma ecuación del campo eléctrico de una carga puntual. Entonces tengo 4 situaciones. Adentro del aislante sí tengo un campo, pero ese campo tiene una forma especial porque es carga distribuida toda en la parte de adentro. Me voy al hueco y estoy afuera de la pelota, entonces el campo es como si fuera una carga puntual. Me voy adentro del conductor, el campo es 0, porque no tengo carga neta. Y me voy afuera del todo, y la única carga que llega hacia afuera, lo única que hace algo hacia afuera, es la carga de la pelotita de adentro. No tengo otra. ¿Sí? ¿Está la idea? Sí, profe. Sí. Por lo menos la idea para que cuando ahonden en el tema sepan de qué estamos hablando. Y lo que pide también el problema es que lo dibujemos a esto. O sea que hagamos una representación de cómo va variando el campo en las distintas zonas. Ya tenemos las ecuaciones, así que eso no nos va a costar mucho y hay que ver las ecuaciones para deducir. Entonces miren, la primera ecuación me dice que cuando yo estoy entre 0 y A, el campo está dependiendo directamente de R. Entonces es una dependencia lineal. Quiere decir que el campo entre 0 y A aumenta linealmente. Cuando me voy entre A y B, esta zonita, va bajando con 1 sobre R cuadrado. Quiere decir que acá va a empezar a tener la forma de bajar con el R cuadrado. Cuando está entre B y C, no hay campo, entonces ahí tengo que marcar 0. ¿Sí? Y cuando salgo afuera, de vuelta sigue bajando con R cuadrado. Entonces, esto va a seguir bajando para allá. Esa sería la representación gráfica de estas ecuaciones que yo acabo de encontrar. ¿Se entiende? La idea, por lo menos. Sí, profe. Que es tomar, ver la ecuación, cuál es la variable de la ecuación y representarla de acuerdo a la forma que varía. Depende directamente de R, es una recta, 1 sobre R cuadrado, una hipérbola, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, este es 0, y 1 sobre R cuadrado de vuelta la variación.
más curvadito, me salió más o menos. Bueno, no los quiero atosigar más, y ya, uno que estamos ya en el horario de la clase, y ustedes están ahí sin desayunándose con esto, pero bueno, ya lo desarrollamos en función de las conclusiones de la ley de Gauss, y ahora ustedes cuando lo completen en la teoría van a ver de dónde salen algunas conclusiones que nosotros ya la hemos aplicado. Que de todas formas, nosotros nos interesa la aplicación de la ley de Gauss y que sepan de dónde viene, pero no lo van a estar deduciendo todo el tiempo. O sea, estas ecuaciones ya las aprenden y no es que todas las veces tengo que deducir de dónde sale. Pero en teoría es probable que les muestren de dónde sale. ¿Sí? Sí, profe.